Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos al episodio número 13, la temporada 18. Yo soy Luis Hernández. Esto es Desde la Tercera Cuerda, el podcast que habla de arte y lucha libre con personajes que trabajan o han trabajado con el deporte espectáculo de diferentes maneras. El día de hoy, para cerrar la temporada, invité a un personaje enmascarado. Él firma como el Ánima de Coyoacán y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Ánima? Pues muy bien, gracias Luis, a ti y a tu público, y pues esta oportunidad que me das para esta entrevista. Oye, Ánima, quiero Sí, dime. preguntarte pues justo la cuestión que le hago a toda la banda que viene, el acercamiento en un inicio con la lucha libre. Sé que tú de muy morrito, por ahí de los 7 años, ves la lucha libre en Guadalajara, Jalisco, en una arena Así es. de aquella entidad. Quiero preguntarte, ¿qué te enganchó a la lucha libre, Ánima? Como bien tú lo dices, la primera enganche así con la lucha libre la tuve en Guadalajara. En Guadalajara había infinidad de arenas de lucha libre y una de ellas era la Arena Jalisco. Ahí pues obviamente en ese tiempo no dejaban entrar a niños, pero pues ya ves que no sé cómo entré, yo creo que seguramente dieron alguna mordida, alguna dádiva para que yo pudiera accesar, pero no me dejaban entrar hacia adentro de la arena. Entonces yo veía la lucha libre desde las gradas, desde abajo de los pies, porque era el único lugar donde me daban chance de entrar, y entonces ahí es cuando tuve como mi primera experiencia dentro de la lucha libre. Los primeros luchadores realmente así no los ubico, no los conozco, pero fue así como cuando me empecé a infectar del virus de este famoso de la lucha libre. Ya después, ahí mismo en Guadalajara tuve la oportunidad de ver Sal Santo en una función de lucha libre, y pues eso, si yo traía como la cosquillita de la lucha libre, cuando vi entrar al Santo por los pasillos, verlo brillar por todo haz de cuenta que yo vi que entraba un dios del Olimpo, del pasillo hasta el ring, y luego todavía tuve oportunidad de saludarlo dentro del encordado. Te firmaba autógrafos. En ese tiempo yo me acuerdo que traía un cartel y me lo firmó así nada más porque sí, y como que antes no era tan económicamente dadivoso para que tú firmaras un autógrafo, entonces te firmaba cualquier autógrafo. Me acuerdo que estuve con él, perdió esa lucha, entonces eso me dio con mucho coraje, pero ese es realmente como mi primer acercamiento y ese contagio del virus de la lucha libre. Qué chida historia, porque justo había leído por ahí en alguna otra entrevista sobre tu acercamiento con la lucha y que incluso te tocó ver al Santo. Y bueno, ahora que me cuentas la anécdota queda completa para mí esa memoria en mi mente. Ahora, eres egresado Ajá. del claustro de Sor Juana, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. De ciencias de la comunicación, Quiero así es. preguntarte cómo ahora Sí. llegaste a ese momento de cuando eliges una carrera. Ya previamente de morrito leías algunas revistas, cercano a la tele, al radio. Sí, fíjate que hubo una revista que me marcó para toda mi vida. Era como una especie de revista libro que se llamaba La Croqueta. Ese libro lo hacían Gis, Trino y Falcón. Y alguna vez me lo topé, esos libros, cuando todavía venían libros en lo que era Gigante, vi el libro en Gigante y vi los dibujos y me encantaba. En ese tiempo, pues obviamente yo estaba en la secundaria, estaba en punto de entrar a la secundaria, y empecé a hojear el libro, y como me quedaba cerca de mi casa, se das de cuenta que iba continuamente a ver todo el libro hasta que me lo acabé ahí mismo en Gigante, y al final venían las carreras que habían estudiado estos cuates, que era Ciencias de la Comunicación. Cuando yo dije, es que yo quiero hacer esto, quiero dibujar, quiero, pues, hacer monitos, quiero estar en un periódico, quiero estar en una revista, y dije, quiero esto. Y yo ya sabía que era Ciencias de la Comunicación la carrera que yo iba a elegir para toda la vida. Y efectivamente, ya después, pues ya es que te dan como asesoría laboral en la prepa o en la universidad, y pues yo ya sabía lo que quería desde ese momento que yo vi ese como libro revista, que ahí todavía lo tengo yo en mi casa, bueno, en tu casa, en la casa de todos ustedes, ese libro que se llama La Croqueta. Y ya estando aquí, bueno, ya teniendo ese libro, precisamente, pues cuando tuve oportunidad de entrar a la UNAM, en la Prepa 8, me dieron pase automático para la UNAM. Y en ese momento
pues mis perspectivas estaban muy distantes de lo que era en lo que estaba ofreciendo la UNAM en Ciencias de la Comunicación en ese momento. Y se me ocurrió meterme a la Universidad de Claustro de Sor Juana, donde me dieron facilidades precisamente para estudiar y ahí fue la universidad que escogí. ¿Eso eventualmente te llevó a colaborar con diferentes medios de comunicación? Veía ahí en la información, tuve Sí, bien revisar el libro de Eric Jam que realizó para, me parece que una maestría en diseño editorial, y ahí viene un pequeño apartado sí, en Cuernavaca. ujú, del Ánima de Coyoacán. Sí, Decía que, bueno, participaste en revistas como Superluchas, donde te pidieron firmar tus artículos con un alias, y ahí nace el Ánima de ajá. Coyoacán. ¿Cuándo decides enmascararte? Cuéntame esa historia de cómo te conviertes en el Ánima de Mira, Coyoacán y luego la lo que máscara. pasa es que, sí, cómo no, antes de entrar a la universidad, yo practicaba taekwondo y algunas artes marciales, pero no, como que no era mucho lo mío. Entonces intenté entrar a la lucha libre y precisamente mi primer nombre fue el Ánima. Yo después le agregué lo del Coyoacán, pero después te voy a explicar por qué. Entonces tomé el nombre del Ánima, pero tuve que decidir entre seguir luchando y irme a la universidad y elegí la universidad, pero vi que pues, era un mundo de posibilidades y que no me podía alejar completamente de la lucha libre. Entonces me quedaba muy cerca a la Arena México de la universidad, pues estaba en el centro y tenía oportunidad de ir continuamente a las arenas de lucha libre. De hecho, toda mi vida estuvo marcada de lucha libre. Ahorita te digo que fui a la Arena México, entonces iba seguido para allá. Ya pues cursé todo lo que fue la universidad. Después salí de la universidad y seguí haciendo dibujos para ciertas revistas o ilustraciones para ciertas revistas. Y un día llegué a Superluchas y les dije, hombre, conocí a Guillermo Mañón y me dijo, pues vente a trabajar con nosotros, incorpórate con nosotros. Y estuve con Superluchas. Hacíamos las luchas, los dibujos de las luchas virtuales o hacíamos dibujos para alguna ilustración de Superluchas. Y ya después, pues obviamente, de trabajar en Superluchas, pues trabajé en La Hurracarrana, Enciclopedia de Máscaras, Titanes del Ring, pues en varias revistas. Me faltó nada más trabajar para Guerreros, pero Guerreros sí nos veía como mucho, muy competencia, entonces para ellos sí nunca trabajé. Pero, ¿cuál era la labor en las revistas, Anima? ¿En cada una era Era una labor ilustrador, diferente? reportero y fotógrafo. Ok. No, hacía lo mismo, reportero, fotógrafo y reportero. Te pregunto Entonces porque me daban oportunidad de estar ahí. Ajá, yo tuve chance de revisar algunas revistas, no todas, evidentemente sí, es muy complicado, y estuve buscando el alias de Ánima de Coyoacán y no lo hallé. Después empecé a buscar no, el alias de Roberto Ramírez Venegas y tampoco lo encontré. Entonces ajá. dije, le voy a preguntar porque entendí por ahí En Superluchas, que firmabas con un alias sí, también. bueno, en la Urracarrana tenía un alias, pero realmente no me acuerdo, era así como algo hawaiano. Y en Superluchas, sí, en los primeros números, no en los finales, porque mi etapa concluyó como a los 2 o 3 primeros años bueno, lo que estuvo Guillermo Mañón en la revista. Entonces ahí sí viene mi nombre, y de hecho los dibujos pues que estaban en la revista eran míos, pero me lo ponían como Roberto Ramírez. Ok, ok, sí, justo para allá iba la siguiente pregunta de que has participado en diferentes medios como la televisión, la radio, y bueno, quiero hacer acá un paréntesis porque con Sí, Bajo las Capuchas, que según yo, por esta investigación que todavía en realizar, surgió por ahí del año 2010 junto con El Testigo. Platícame tú cómo surgió ese así es. proyecto y si estoy bien en la fecha. Sí, mira, la fecha realmente no la tengo muy presente, pero sí estamos hablando más o menos de esa temporalidad del 2010, precisamente cuando yo salgo de la revista de Superluchas. este, Trabajábamos en una revista que se llamaba Super Comics, y después había otra revista que se llamaba, pues en Titanes del Ring y Enciclopedia de Máscaras. Por esas fechas yo me encuentro al Testigo. El Testigo trabajaba también con nosotros, obviamente, en Superluchas, pero pues yo ya me había salido de la revista y en algún momento coincidimos en un hospital, en una sala de espera, y pues ahí estuvimos platicando pues, lo que siempre platicábamos en la revista, ¿no? Siempre fue una muy buena persona conmigo y realmente pues fue como maravilloso estar con él. Me lo encontré en una sala de espera, y me dijo, oye, hay un proyecto que quieren hacer de podcast y esto, y pues quieren gente que sepa de lucha libre. ¿Cómo ves? ¿Le entras o no? Y le dije, pues órale. Y fíjate, sin querer o queriendo, quedó como a 2 cuadras de mi casa la estación de radio, y ahí empezamos a grabar Bajo las Capuchas un miércoles, fíjate.
Es uno de los proyectos, pues, no sé si llamarlos pioneros. Seguramente ha habido muchísimos intentos en diferentes estados de la República, por supuesto, que hablan de lucha libre, pero sin duda bajo las capuchas, junto con el testigo, pues creo que era uno de los espacios que pues, abrieron brecha, ¿no? Entrevistaron a diferentes luchadores, ustedes hacían como algunos resúmenes de funciones, daban su punto de vista y me gustaba Sí, cómo de pronto el testigo era pues como muy cotorro, siento yo que era muy ameno irreverente, sí, irrespetuoso, como que no tenía una línea por cuál seguir, y eso pues notaba como la frescura del programa, ¿no? En el caso, pues pasaron pléyades de estrellas, Canek, Bobby Lee, El Santo, Villano Tercero, Lola González, fue un montón de luchadores que no, fíjate, fue Máscara Año 2000, y un montón de personalidades. Ahorita sería, pues, no sé, malo de mi parte darte una relación de todos los luchadores que fueron, porque no me acuerdo ni inclusive de todos, pero fueron muchísimos luchadores y eso todavía nos abrió como que las puertas de más cosas, ¿no? ¿tú consideras al testigo como uno de los primeros comunicadores enmascarados? Sí, mira, de hecho cuando yo llegué a la revista, había un fotógrafo que se llamaba Sao, bueno, que se llama Sao, estaba Rostro Oculto, que también era fotógrafo de Superluchas, estaba el testigo y estaba pues en este caso estaba yo incorporándome. Y era un grupo como bastante nutrido de gente que hacíamos cosas en pro de la lucha, ¿no? Muy proactivos. Y hace rato ya no hubo chance de que me contaras el surgimiento de cuándo decidiste justamente tú también enmascararte. Así es. De hecho, ya empezaba a utilizar el nombre. Realmente cuando empezamos a utilizarlo fue en el primer aniversario de la revista de Superluchas, en donde pues nos dijo Guillermo Mañón y Ernesto Campo, que estaba en ese momento todavía en la revista, de que pues usáramos las máscaras si quisiéramos. Y pues las empezamos a utilizar, y de hecho nos empezaban a identificar así, ya enmascarados, ¿no? Por ejemplo, a Saps era muy difícil verlo sin su máscara o en posiciones sin máscara, ¿no? Rostro Oculto igual para Triple A. Al testigo ni se diga, ¿no? Siempre toda una enciclopedia de máscaras donde se presentaba con máscara. Inclusive pues estaba altísimo, entonces como que siempre era imponente verlo, ¿no? ¿Y el diseño que decidiste utilizar, de dónde surge? Mira, el diseño yo lo empecé a trabajar porque cuando estábamos en Super Comics empecé a hacer una historieta y empecé a trabajar sobre el diseño. El diseño era bastante escueto, pero un amigo japonés, que aquí en México le decíamos Goyo, él fue el que me hizo el diseño realmente final de mi máscara. El mío era como, pues era completamente parecido, pero no era como el que estoy utilizando ahorita. Y Goyo fue el que le dio el toque maestro a la máscara, como la que estoy utilizando ahorita, para siempre. Y me gustó mucho el diseño y así se quedó. Y ha habido Los dientes, cambios, ajá, sí, de colores también, una blanca, una negra. ¿Cuántas máscaras y sí. diseños tiene el Anima? Ah, no, ya son infinidad ya de máscaras sobre el mismo diseño. Pues había hecho rojas, doradas, plateadas, inversas, ¿no? De lo blanco con lo negro. Pues vaya, han sido diferentes. Inclusive la tela con calaveritas y todo ese tipo de cuestiones. Y Anima, Pero sí son varias. también entrenaste lucha libre. Por ahí pude ver que en algún momento en el gimnasio Blue Demon, luego en concreto Gym, ¿cómo te fue en esa parte? Pues mira, al principio era bastante padre. Los primeros días fue terrible porque pues, acaba hasta uno con temperatura, todo molido de los golpes. Pero mira, nuevamente salimos bien de eso, pero fue toda una experiencia haber participado en ello y te digo que pues sí es difícil. Te digo que la primera semana con temperatura, con mucho dolor de cuerpo y esos dolores que luego pues, no se quitan, ¿no? Imagínate, bueno, me imagino los luchadores que siempre están en ese trayecto, pues los dolores han de ser bastante intensos. Ya me comentabas que decidiste enfocarte a la universidad y quedó a un lado el sueño de luchador. ¿Ya no, Ajá. en algún momento no resurgió esa espinita? Fíjate que no, ya no, porque realmente agarré el camino que me gustó más
que fue precisamente el de las entrevistas, el estar tras bambalinas, estar haciendo otro tipo de cuestiones sobre la lucha libre y me llamó más la atención y así lo dejé. Ya lo comentábamos, has hecho, hicieron entrevistas a diversos luchadores. ¿Recuerdas tú la más memorable? Sí, al santo, al villano tercero, que son de las más memorables para mí. ¿Qué E recuerdas inclusive de Canek, estas? ¿Por qué son memorables? mira, porque, por ejemplo, el villano se abrió de capa completamente con nosotros, pues mostrando su lado, pues muy humano, muy humano. De hecho, pues nos contó un montón de cosas que ni siquiera sabíamos que habían pasado por su vida, ¿no? El santo nos mandó un montón de secretos y de cosas que cuando vivían precisamente en Tláhuac, cuando vivían en la Country Club, entonces pues todo eso era bastante padre. Hablando de esa colonia, la Country Club, también decía ahí alguna breve semblanza que vivías por ahí, que de morrito te metías a los estudios churubuscos junto con tus compillas de esa época y de pronto los apañaban para escenas, ¿no? Como extras. ¿Me puedes contar un poquito de eso? ¿Qué recuerdas? Sí, fíjate que afortunadamente pues yo vivía a 2 cuadras del estudio de Churubusco y una vez mi mamá nos mandó a la Conasupo y bueno, pues yo entré a la Conasupo que estaba dentro de la Cineteca, pero para mí fue entrar en un mundo completamente nuevo, novedoso y pues no, nunca había entrado al mundo del cine. Entonces cuando llego, pues para entrar a la Conasupo tenías que pasar por un pueblo vaquero, una callecita de vaqueros y dije, ah, qué padre está esto. Y antes de llegar a la Conasupo estaban grabando una película como en un pueblito que estaba ahí mismo dentro de la Cineteca. Y me dijeron, a ver, denle al niño una chamarra y este sombrero. Y si tú te paras aquí, cuentas hasta 8 y te cruzas. Y luego vuelves a contar hasta 8 y te vuelves a cruzar. Y vuelves a contar 8 y te vuelves a cruzar. Y dice, eso es lo que vas a hacer. Y dije, pues bueno. Yo no sabía, con la inocencia del niño, yo no sabía qué para qué era o cómo era. Y que me permiten hacer ese tipo de escenas y cuando me dicen, corte, vamos a darle un aplauso a este niño, me dan un aplauso, me dan de esos 3 pesos de Morelos, que en ese tiempo me alcanzó para comprarme todo lo que yo quería. Y ya después se me hizo fácil porque yo sabía cómo conseguir el dinero de extra dentro de películas y series y películas que ni siquiera sé de qué eran, ¿eh? Justo, Realmente iba más por la motivación económica, pero sí me acuerdo, por ejemplo, de Luis de Alba, de La Pelangocha, de Salvador Pineda. Me acuerdo de muy pocos actores, pero sí me acuerdo de algo. sí, te iba a preguntar eso, si de pura chiripa tenías en la mente algunos de esos filmes que se lograron captar, pero bueno, fuiste escenografista también de Sensacional de Lucha Libre. ¿Cómo fue ese jale? Sí, mira, precisamente cuando estaba en la universidad, pues andaba yo bastante apresurado de dinero y me ofrecieron trabajar ahí pues haciendo líneas y haciendo trazos. Y dije, pues sí, ¿cómo no? Entonces me entro a trabajar ahí y pues me daba por lo menos para salir los viernes y sábados de parranda, ¿no? Entonces pues ya con eso fue como mi paso fugaz por el mundo de las revistas, pero hacía ventanas, vecindades, calles, basura, moscas, todo eso lo que pudiera ver atrás del personaje principal. Y ya otras personas lo colorean, pero Sí, eso fue como unos 2 o 3 años. ese talento que digamos tienes en la mano, en el pulso, te dio también para llegar al mundo donde, según yo, estás como más constantemente y donde yo te ubicaba más en el mundo del custom. ¿Cómo empezaste ahí? Ah, fíjate que en el custom empezaba a hacer yo figuras de esas de mercado. Y la verdad es que me puedo jactar yo creo que nada más habíamos 2 personas que lo hacíamos, el Ixmael, el Ixma Toys y tu servidor. Y pues, no nos hablábamos, pero siempre estábamos ahí presentes, ¿cómo ves? Y entonces pues nos daba esa facilidad de poder hacer este tipo de cosas de custom. Y aparte, pues los hacía para mí, pero ya después los empezaba a vender. Y eso me funcionaba. Después, obviamente, mejoras técnicas, mejoras las figuras, mejoras pintura y mejoras todo. Y en este caso, pues fue lo que pasó. Personajes ¿Cómo ves? de películas de luchadores, personajes unos más pequeños, unos más grandes. ¿Cuál es el reto más grande ahí en el custom? Pues mira, ya ahorita estoy haciendo unas figuras que estoy haciendo de 2,5 centímetros. Ya abandoné las otras figuras porque pues ya realmente todo el mundo se volvió pintamonos, ¿no? Y entonces ya como que ya no era muy lo mío.
Y dije, no, hay mucha competencia y además competencia muy buena, déjame decírtelo, ¿no? Entonces dije, no, ya no tengo que ofrecer algo nuevo a la gente, pues que sea novedoso, como siempre lo he hecho, ¿no? Aparte de que hacemos los álbumes. Y entonces te digo que empezamos a hacer un montón de figuras y esto nos permitió pues cambiar completamente la calidad de todas las figuras, aparte de que hacemos un rescate de álbumes, de revistas, de cosas que, porque alguna vez inclusive repliqué las historietas del santo, no para venta, pero sí como para volverlas a tener, ¿no? Los álbumes igual, los álbumes de lucha libre, rescatar toda esa gráfica que se estaba perdiendo. De hecho, estaba perdida, nadie les ponía atención en los álbumes, hasta que, pues, no sé si por mí o porque se pusieron de moda, pero empezábamos a utilizar otra vez también los álbumes. Participaste en las exposiciones multitudinarias del Coco Rojo, pero luego en 2024 surgió Expo Libre Lucha. ¿Cómo nació esa iniciativa? Sí, Expo Libre Lucha. Porque, mira, ya realmente trabajar con Mario se me volvió más complicado. De hecho, no tengo nada que quejarme de Mario. Me dio la oportunidad. Estuvimos trabajando juntos, pero como que son ciclos que se acaban y se cierran, ¿no? Y en un Toy Fest decidí que ya no iba a trabajar con él y empecé a trabajar por mi cuenta. Afortunadamente o desafortunadamente para mí, los luchadores empezaron a apoyarme. En este caso, los de Ringo, Cachorro Mendoza, pues un montón de luchadores me empezaron a dar el apoyo y pues yo obviamente lo tomé y empezamos a hacer las expos por nuestra cuenta. Y afortunadamente nos ha ido bien, ya sin la presión de alguien que pues siempre está como de malas buscando otro tipo de opción o de calidad en sus expos, ¿no? Una de los eventos más recientes, por decirlo así, es un contenido que yo vi en YouTube, un contenido con Drago. Ajá. En YouTube. ¿Me puedes platicar un poco de qué va y si sigue este contenido? Cuando empezamos a dejar de hacer Bajo las Capuchas, me tuve la oportunidad de quedarme o de ser socio de las personas que administraban los estudios de radio o de podcast que estábamos realizando. Entonces, el estudio pues siempre ha estado generando contenido de podcast de diferente tipo, desde vinos, de chocolates, de gourmet, de turismo, de cosas paranormales. Y entonces Drago me dijo, oye, tengo unas entrevistas pendientes con ciertos personajes que sí sería como muy importante hacerlas. En este caso fue Dorrell Dixon, Antonio Nieto, que tiene una colección increíble de máscaras y de artilugios de lucha libre. También entrevistamos al Drago, que era Drago de AAA. Entonces, pues sí, ha sido como bastante padre. Lo he dejado un poco abandonado porque estábamos reestructurando precisamente la cabina de radio, pero ya vamos a regresar bajo una nueva productora, que en este caso yo también las de haber visto, que es la de Chilango Emplumado, que está ya empezando a generar un montón de contenido de diferentes aspectos más culturales. Sí, ya digamos no tan ligado a la lucha libre, es otra cosa, pero sin duda el ánimo de Coyoacán ha estado ligado a la lucha desde morrillo, ya lo comentas, ¿no? ¿Qué significa la lucha libre para el ánima de Coyoacán? Pues es algo que siempre estuvo presente conmigo desde películas del santo, revistas. Mi mamá siempre tuvo la buena fortuna de comprarme revistas y pues yo creo que la imaginación y la fantasía pues siempre estuvieron presentes. Por ejemplo, el Kid Acero, el Hombre Nuclear, vaya, un montón de personajes, las historietas y las fotonovelas del santo, películas del santo, películas de lucha libre, películas de terror. O sea, como que mi mamá siempre tuvo ese aspecto de estarnos mostrando todo lo que había dentro de la lucha libre, desde terror hasta monstruos, ¿no? Y pues eso me marcó, yo creo que en mi infancia, hasta que después descubro en sí, en forma, lo que es la lucha libre. Y pues obviamente si yo ya tenía como el gusanito de la lucha libre, pues quedé completamente infectado de la lucha libre, el virus de la lucha libre. ¿Redes sociales, cuáles son las que más usas y cómo estás en ellas? Mira, estoy en todas las redes sociales, en todas estoy como Ánima de Coyoacán. Entonces, hasta en podcast, pues estoy como el Ánima de Coyoacán. Entonces, no hay falla de dónde encontrar. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Mira, ahorita estamos metiéndole todos los kilos, como ya te había comentado, de esta página del Chilango Emplumado.
es como hacerla más cultural y pues realmente pues hemos crecido bastante. Teníamos todavía el año pasado 6,000 seguidores y ahorita pues ya vamos en 169,000 seguidores. Entonces creo que es una página que nos está dando mucho a nivel cultural porque pues hemos ido a expos que pues son de lucha libre, de Star Wars, de cómics. Entonces pues eso como que nos da un montón de pasos certeros de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Obviamente, por ahí viene ya también algunas cosas de lucha libre. Solamente estaba esperando que pasaran estos meses que para mí realmente fueron muy pesados, que es agosto y septiembre, y ya para podernos empezar a trabajar sobre un proyecto ya más en forma de lucha libre. No les voy a decir cómo se va a llamar ni cómo está, para no spoilearme yo solito, pero vienen eventos de lucha libre bastante grandes. A lo mejor, no sé, no quiero dimensionar, pero eventos bastante grandes como una vez como la experiencia, Noche Libre de la Experiencia. Hay que estar ahí al tanto de lo que se viene con el Ánima de Coyoacán. Te he podido ver, digamos, a la distancia en diferentes momentos. No, creo que alguna vez nos llegamos a topar en la Estela de Luz, me parece, en un evento de unas proyecciones del Santo, pero no había tenido la en un homenaje que le hicimos al Santo. Uh-huh, con Michelle Ramos, recuerdo. En fin, pues me da gusto por fin poder platicar contigo. Muchas gracias por regalarme un poco de tu tiempo. La ciudad monstruo no descansa y los sonidos ahí alrededor siempre son constantes. Justo intento... Sí, te ofrezco una disculpa por todo esto, se me escapó de las manos. Yo pensaba llegar más temprano, pero realmente pues ya ves que no se pudo, pero no quería que también dejar de pasar esta oportunidad de que me hicieras esta entrevista. De veras te lo agradezco de corazón. Y pues un día hay que sentarnos, ¿no?, a tomar un café o que vayas al programa. Estaría bueno platicar. Pues por lo pronto, Ánima, ¿hay algo más que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero tú quisieras mencionar? No, creo que se cumplió todo el objetivo. Yo creo que me ibas a preguntar por qué es el Ánima de Coyoacán, ¿no? Ahí quedó pendiente justo esa parte de... Esa solo el Ánima y después el Ánima de Coyoacán le agregaste. Porque hubo un tiempo en que Coyoacán era como mi zona de trabajo y me encontré un fantasma que estaba ahí precisamente en Coyoacán, en donde le hacen un homenaje a esta ánima que se aparecía entre el convento y ese parque, la iglesia de la Conchita y la iglesia del convento. Entonces dije, pues le voy a agregar el Coyoacán, y me agregué el Coyoacán, pero mi idea no era llamarme el Ánima de Coyoacán. No sé si recuerdas, había una expo en el Museo de las Culturas Populares en Coyoacán, en donde presentaron un personaje que se llamaba el Filoso, el fantasma de Coyoacán. Mi tirada era quedarme precisamente con ese personaje. Cuestiones de registro ya no pude quedarme con. Entonces busqué algo más parecido y quedé como el Ánima de Coyoacán. Esa exposición es de los 90, ¿no? Por ahí del 92, 93. Sí, más o menos de los 90. En donde también tuve oportunidad de participar participar porque el maestro que nos daba sociología estaba de director de ese museo de entonces nos permitió entrar de manera extraoficial a participar en esta expo. Qué chido, Ánima. Pues listo, muchas gracias por platicar conmigo y este es el cierre de la temporada número 18, episodio 13. Yo soy Luis Hernández, agradezco como siempre a todas las personas que se suman y escuchan una historia, un personaje que trabaja o ha trabajado de alguna manera con la lucha libre. Agradezco a Shin Leviatán por hacer el paro y hacer las ilustraciones de cada uno de los episodios. Nos escuchamos a la próxima con un invitado más en la temporada número 19. Esperemos nuevos personajes, nuevas historias y ver qué nos depara. Por lo pronto deseo que la pasen bien desde donde quiera que nos escuchen. Tengan buena tarde, noche. Hasta luego. Claro que sí. Un abrazo y piquete de ojos para todos. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!